El doctor Juan Gil, epidemiólogo especialista en bioestadística e integrante del GACH, que lo tenemos vía Zoom. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto que esté con nosotros esta mañana también, ¿eh? Buenos días, gracias igualmente. Sabés que estábamos un poco chequeando los comentarios que se han hecho sobre el trabajo del GACH y el que te involucra a vos especialmente, que cuando te convocaron, la idea era pensar en una cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, al inicio de la pandemia, es decir, cuál era el escenario epidemiológico en el que estábamos parados. Y bueno, y a vos se te pedía hacer un diagnóstico, dado que tu especialidad justamente tiene que ver con esos métodos cuantitativos, ¿no? En favor de la medicina. Si nosotros te preguntáramos hoy cuál es el escenario epidemiológico en el que estamos parados y te pidiéramos una proyección hacia los próximos meses, ¿nos podrías dar esa proyección? Cuando me comentabas hace un año atrás ya parece que fuera tanto tiempo atrás y tan diferente la situación y el contexto. Sí, en aquel momento fue terrible porque se sabía muy poco y teníamos ese miedo inminente de todo lo que nos iba a pasar, que no pensábamos que fuera a ser distinto tampoco a lo que les estaba pasando a otros países. Bueno, hoy por hoy se ha aprendido mucho con respecto al comportamiento y por suerte Uruguay también transitó de una forma que de alguna forma todos tampoco lo esperábamos que nos fuera a ir tan bien. Pero hoy en este momento estamos en una situación que evidentemente estamos quizás con cifra récord con respecto a los datos para nosotros mismos, ¿no? Comparados incluso con la situación de diciembre, ¿no? Con fin de año y con ese crecimiento sostenido que tuvimos sobre fin de año y que hoy por hoy estamos pasando en cuanto a casos activos. Volviendo a las proyecciones han sido muy, muy diferentes porque es muy fácil o por lo menos sencillo, proyectar cuando se pierde el control de la epidemia. Nosotros, por suerte, siempre nos hemos movido durante todo el tiempo, básicamente, y salvo en ese último periodo de fin de años en que de alguna forma habíamos entrado en lo que se dio a llamar en ese entonces en fase exponencial, pero simplemente porque el crecimiento sostenido y el ritmo de duplicación hacían que la forma de la distribución tenía de alguna forma tomaba ese modelo. Hoy por hoy estamos en una fase de crecimiento sostenido muy similar a esa parte. Entonces, en un momento donde todos sabemos que nos cae en el contexto de la vacunación. Las proyecciones en este momento es muy difícil porque hay muchas variables que están en juego y lo que sí se puede llegar a empezar a intentar modelar es con respecto al escenario eficaz, al escenario en el cual se introduce la vacuna con determinados porcentajes de eficacia esperados, que esperamos todos que sean los que vayamos a observar, pero bueno, tiene cierta variabilidad, entonces en base a determinadas condiciones de base se podría llegar a pensar cómo puede proyectarse hacia adelante. Claro. En ese sentido. ¿Cuáles son pero esos todavía escenarios? Hoy es muy temprano como para poder Pero con esas variables expresarlo. que vos planteabas, tomando las variables que se tienen que tomar para proyectar, ¿cuáles serían esos posibles escenarios? Lo que pasa es que además hay un tema actualmente, y es que todo el mundo, con la llegada de la vacunación, nosotros estamos tratando de pasar un fuerte mensaje con respecto a que la vacunación, y eso lo tenemos que saber todos, la inoculación de la vacuna no activa automáticamente o rápidamente la inmunidad. Hay que esperar ciertos días, hay que esperar un tiempo para que se generen los anticuerpos, incluido en la primera dosis, y para adquirir la eficacia deseada, de acuerdo a cómo fue probada la vacuna, hay que esperar ese tiempo prudencial luego de la segunda dosis. Es decir, que durante todo el tiempo y durante toda la campaña donde esperamos que la gente se vacune, que se generen los anticuerpos deseados para que el organismo pueda defenderse, hay que transitar de 2 a 3 meses más, o diríamos 4 quizás, manteniendo las actuales medidas. Y eso es lo que
es importante que se entienda en este momento para que se pueda controlar la epidemia, porque de lo contrario no se va a controlar. Es decir, que durante ese tiempo tenemos que seguir viviendo como venimos viviendo. Claro. Y esperar a que la eficacia deseada sea la que se proyecta con lo que se ha demostrado en los ensayos clínicos, en los ensayos de fase 3 específicamente, que son los porcentajes de eficacia que son estimados tanto para Pfizer como para Coronavac en nuestro caso y el resto de las vacunas. Doctor, y más allá del mantenimiento de las medidas, ¿qué pasa con la rapidez o cantidad de vacunación, de vacunados? Porque, por ejemplo, su colega Silvia Guerra ponía recién en Twitter, a este ritmo de contagio del COVID-19 o reaccionamos y cumplimos las medidas o la velocidad de contagio superará la velocidad de la vacunación. En esta última frase que ella hace, ¿usted entiende que eso puede llegar a pasar? ¿Qué ritmo tenemos que darle a la vacunación, además de continuar con las medidas? No, el ritmo de la vacunación, el que se estimó para avanzar, es el ritmo que Uruguay puede dar, y para la población que nosotros tenemos está bien y está planteado en los plazos que son correctos, diríamos, o por lo menos potencialmente. El tema acá es frenar la velocidad de contagio, mantener la situación de relativo confort que traíamos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás se habló de que lo ideal era llegar 200 al momento de la vacunación con un número de casos 200, controlable desde el punto de vista epidemiológico, es decir, que pudiera ser eficaz la estrategia del trazado, del Tetris, del trazado y del encuarentenamiento de los contactos y demás, esa técnica que ha sido tan útil y que permite que se vayan apagando los focos. Bueno, estamos lejos de esa situación. Entonces ahora es una carrera entre el control y la progresión y mantener el ritmo de la vacunación. Ahí va. Pero para llegar a ese tiempo, para llegar al momento en que la mayoría de la población se inmunice, necesitamos mantener y seguir manteniendo ese control. Ahí va. Y eso se logra únicamente con las medidas hasta hoy planteadas. ¿Cuál es la estrategia que se plantea el GACH para los casos de reinfección? Ya oficialmente el Ministerio de Salud Pública ha reconocido 14 personas que han vuelto a contraer el virus y que lo han hecho de otra cepa, no de la que con la que inicialmente fueron contagiados. Desde ese punto de vista, ¿cómo se viene trabajando en el GACH? Las reinfecciones, el probar que exista realmente reinfección, hay que tener determinadas o cumplirse determinados requisitos. Hay un grupo específico en el ministerio que ha trabajado tanto en la evaluación de las muertes, que es un comité sobre los decesos, y específicamente se han analizado algunos casos en los cuales se ha podido concluir de que existan. Yo no tengo la información, yo no pertenecía a esos grupos de trabajo, simplemente estoy hablando de lo que me he informado al respecto, y en esos casos se ha podido confirmar de que son reinfecciones, que estadísticamente es muy bajo, pero también es importante aclarar de que tampoco existe evidencia que descarte de que uno no haya podido reinfectarse, y con este potencial de este virus que tiene facilidad de adquirir variantes o de mutaciones, y que por ende ven lo que está pasando en Brasil, y por ejemplo con esta nueva cepa que todos tememos también de que logremos poder contener y que no ingrese a Uruguay. Entonces el manejo es exactamente el mismo y hay que tratarlo como una nueva infección. Claro, pero se puede pasar que vos estés ahora vacunado, por ejemplo con la Sinovac, te diste la segunda dosis, y que después, aunque estés inmunizado con anticuerpos, puedas reinfectarte con el virus de Manaos. Sí, pero igualmente, acá hay una cosa, hay que aclarar sobre las vacunas hay que tener en cuenta una cosa. Todos los ensayos clínicos que se han probado y en los cuales nos hemos basado para analizar las vacunas, las potenciales vacunas, independientemente de la plataforma que utilicen, todas han utilizado en los ensayos clínicos de fase 3, que son ensayos, el diseño experimental que permite comparar entre un grupo placebo y un grupo tratado, en base a un criterio de evaluación principal en la comparación, todos han elegido la enfermedad sintomática como el endpoint, como el punto de comparación, es decir, el evento que ocurre en cada grupo, y se compara luego la proporción de eventos entre grupos.
Y entonces, basado en eso, lo que se ha demostrado es que las vacunas todas protegen contra enfermedad grave, contra el advenimiento de enfermedad, pero enfermedad sintomática. Entonces, en todos los casos se ha demostrado que las vacunas protegen justamente contra el exceso de morbimortalidad. Claro. No aseguran que no te vayas a reinfectar, pero si te reinfectás estando vacunado, la respuesta inmunológica de tu cuerpo va a permitir que si estabas predestinado a cursar una enfermedad grave o severa, la vayas a cursar levemente. Entonces, ese es el objetivo principal. Y por ende, si hablamos de inmunidad de rebaño, no sabemos si efectivamente la generaremos, pero sí sabemos que luego esta patología y podrá ser cursado como se cursa una gripe, en el cual uno lo que trata de hacer con la campaña de vacunación de la gripe es limitar el exceso de morbimortalidad de la población. Aquellos casos que van a andar mal, verdaderamente los van a cursar como se dice, como una gripecita, como se está diciendo ahora, que es lo que se trata de. Entonces, yo creo que eso es lo más importante de pensar en la vacunación en este momento. Es verdaderamente reducir el riesgo de enfermedad grave y apuntar en ese sentido. Por eso todas las vacunas son eficaces en ese sentido. Y hay que verlas como con un pool, y bueno, toque la que toque, nos va a generar esa capacidad inmune en ese sentido. Ninguna de las vacunas es 100% eficaz, y ahí ya un poco también está la explicación de que la posibilidad y el riesgo cero no existe. Yo te quería preguntar si nos comparamos con Brasil, ¿no? Un gigante donde el porcentaje de vacunación viene siendo bastante bajo, pero donde tenemos un porcentaje de saturación de CTI realmente tremendo y muy preocupante. 8.000 casos activos en nuestro país, que es una cifra importante, pero sin embargo la cifra de CTI, que andan rondando los 90 pacientes, no es tan importante. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿En qué nos vemos de alguna manera favorecidos, más allá del descontrol que la gente sigue teniendo en la falta de cuidados en Uruguay, ¿no? Bueno, ayer, como tú bien dices, estamos en un nivel de ocupación que actualmente hay 91 pacientes. Estos son los datos de las cifras de ayer, que estoy con el informe acá. Pero igualmente lo importante es que nosotros hemos logrado frenar en tiempo y forma, porque recuerden que esto se escalona, ¿no? Es decir, cuando empezamos a ver el aumento en la incidencia, como los nuevos casos diarios, ¿no? Al paso de los días se produce el incremento en los ingresos hospitalarios y en los ingresos a CTI, y obviamente entonces estamos siempre mirando con un desfasaje de una semana, 10 días o 15 días, en el cual vamos, donde ahora empezamos a observar nuevamente el aumento de la ocupación en CTI. Entonces, la diferencia explicada, yo creo que nosotros tenemos de alguna forma o hemos tenido buena respuesta de la población en cuanto a el control. Y esto nos ha pasado no solamente en todo lo que fue a lo largo de la pandemia, sino también incluso para frenar el envión que tuvimos en fin de año. Yo creo que esas diferencias se explican por muchas cosas que tienen que ver con características de la población, características de los sistemas de salud, de la densidad poblacional, que son las mismas hipótesis que manejamos por qué no fue tan bien durante el resto de la pandemia. Yo creo que entra todo dentro del mismo contexto en ese sentido. Juan, el Ministerio ya informó que en 90 días estará arribando la vacuna de Oxford AstraZeneca a nuestro país, y hoy los portales internacionales informan sobre una suspensión temporal en Dinamarca y en otros 6 países de la Unión Europea, porque ha causado pacientes que recibieron la inyección, parece que tienen coágulos de sangre. Se está estudiando si se deriva por la inyección o no. ¿Qué información tenés sobre esto? ¿Se está analizando lo que pasa internacionalmente con respecto a esta vacuna? Sí, hay un grupo especializado que está mirando un poco, que es el grupo, diríamos, monitor de lo que está pasando con los distintos ensayos y cómo vienen evolucionando las demás vacunas. En este caso concreto no te sabría decir, no lo sé, lo sé, pero siempre está, se
¿Se acuerdan que también había pasado con aquel caso? Siempre hay una monitorización muy cerca con respecto a los efectos adversos. Lamentablemente nunca se puede enseguida descartar que sea relacionado o no. Entonces por eso es que siempre ante cualquier duda se frena el ensayo y hasta no estar seguros no se reanuda. Entonces, si tiene que ver o no con respecto a la vacuna. Bien. Ahí está. Juan, el Ministerio de Salud Pública ha comunicado en las últimas horas que no es aconsejable tener ambas vacunas en los centros vacunatorios, o sea, que conviva la Pfizer con la Sinovac. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver más que nada con un criterio logístico, porque tienen dos logísticas completamente distintas. Entonces, y también puede llegar si se están administrando al mismo tiempo, también puede inducirse a algún error. Entonces, el hecho de separar claramente los periodos vacunatorios con cada vacuna y con cada población objetivo, tiene un poco ese objetivo, básicamente. Correcto. Y Juan, hay gente que sigue insistiendo en yo no quiero ser conejillo de indias para vacunarme. ¿Por qué hay que vacunarse? ¿Qué le dirías a esas personas? Acá hay dos, la vacuna tiene dos beneficios. Uno es el individual, que nadie puede asegurar independientemente de la franja etaria. Hemos visto que han habido buenas evoluciones en adultos mayores y muy malas evoluciones también en adultos jóvenes. Entonces, nadie te puede asegurar de que no vayas a cursar una enfermedad que vos, quizás siendo, o por lo menos sin tener ningún tipo de comorbilidad reconocida, vayas a cursar de forma leve la infección. Es decir, que entonces necesariamente desde el punto de vista individual te bajen sistemáticamente e independientemente del tipo de evolución que vayas a tener, te la va a reducir en términos de gravedad. Es decir, que si estabas predestinado a cursarla de forma grave o severa, se te va a reducir al mínimo, a la mínima expresión. Y por otro lado tiene el objetivo de la salud pública o el objetivo comunitario, es decir, que la vacunación de la población, de alguna forma, lo que tiende a hacer es la reducción de la circulación viral. Es decir, que si yo me vacuno, los protejo a ustedes también. Es decir, que en términos de salud pública, el objetivo de las vacunaciones en términos generales es reducir a su mínima expresión la circulación viral. Y eso depende del porcentaje de vacunados. Pero es Juan, decir, que en esa intención, cuanto mayor es el porcentaje de vacunación, mayor es el efecto a nivel poblacional en cuanto a la reducción de la circulación del virus y por ende a la erradicación, diríamos, de la enfermedad, como ocurre en otras vacunas. Pero Juan, el argumento de los negacionistas, también hay otros, ¿no? Con que la alteración de la genética, que es uno de las vacunas la de Pfizer modifica, por el ARN, ¿no? Que son cosas muy novedosas en donde los negacionistas prefieren ver cómo resulta luego de una vacunación masiva para después vacunarse. O sea que no es por el argumento de egoísta, podría decirse, sino por ver los resultados frente a lo que es una vacuna novedosa. Sí, bueno, a ver, teorías conspiratorias pueden haber miles. Sí. Yo creo que en un momento de emergencia sanitaria en el cual el daño que ha producido esta enfermedad, no solamente en el ámbito asistencial y en las repercusiones médicas, sino en las repercusiones en el resto de las dimensiones, que todos ya conocemos, ¿no? Económica, social, psicológica, etcétera, etcétera. Es verdadero cuestionarse sobre una plataforma que en realidad ya traía años desarrollándose, porque esta plataforma es novedosa para la situación actual, claro, pero no es novedosa en cuanto a cómo ella ya se venía desarrollando incluso para el MERS y otras virosis. Estaba en gatera para salir. Entonces, no hay razón para cuestionarse en ese sentido, o por lo menos nosotros que somos de índole o de formación científica, es muy difícil pensar de esa forma. No descarto que no vaya a existir o que no pueda existir en
en algún escenario, pero es inviable verlo en un contexto mundial y de pandemia mundial. Es incuestionable. Doctor, brevemente, al comienzo estábamos charlando nosotros sobre la posibilidad de hacer test serológicos, estos test rápidos para eventos, fiestas y demás. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto? No, ojo, los test rápidos y serológicos, hay serológicos rápidos y de laboratorio, que son tipo kits o de laboratorio, y hay test de antígeno que también son llamados test rápidos. ¿Cuáles se proponen y ustedes qué referís, piensan sobre eso? ¿A cuáles te referís? A los que se proponen. Serológicos de... Para las fiestas y eventos, ¿no? Que se suministrarían a Creo través que de las son farmacias. serológicos de antígeno, me parece que es el que se sugiere para las fiestas, que es un hisopado rápido y una muestra, ¿no? Por eso no es el serológico, es el de antígeno. El de antígeno. Es el test rápido que se realiza en las puertas, en las emergencias. Exacto. No, hago esta aclaración porque el test de antígeno lo que busca justamente es la presencia de antígeno viral en orofaringe. Por eso es que se hace por hisopado y es una técnica que si bien la sensibilidad tiene una sensibilidad alta, se ha adoptado para utilizar como primer punto frente a los casos sintomáticos que llegan a las puertas de emergencia, y de alguna forma se hace un diagnóstico rápido que si el test da positivo se considera positivo, es decir que porque tiene una alta sensibilidad. Ajá. Igualmente, frente a un test negativo se debe reiterar un PCR a continuación. Los test serológicos lo que de alguna forma miden es anticuerpos, y por ende, al medir anticuerpos no te da la certeza de que vos estés... Hay dos tipos de anticuerpos que se miden, que es IgM e IgG. El IgM es el que te marcaría de alguna forma que estás cursando la enfermedad, y el IgG es enfermedad pasada. Entonces, la ventana temporal, por eso no se utilizan para diagnóstico. En cuanto a la utilización para diagnóstico clínico, me refiero, y para poder hacer rápidamente un triage a una persona si tiene o no COVID, si la tengo que separar o no, o la tengo que aislar o no. Entonces, están recomendados para verdaderamente evaluar la seroprevalencia. Por eso, yo, por ejemplo, como personal médico, también me hice hace 2 semanas, por el prestador de salud, nos hicimos, porque se estudia la seroprevalencia, y de alguna forma es ver un poco la frecuencia de contagio o de haber estado expuesto a la enfermedad en el ámbito de la salud. Con respecto a utilizarlo en determinados escenarios para conocer la frecuencia de personas que pueden estar o hayan cursado, está bien. Ahora, para tomarlo como un test rápido, por eso yo te hacía la pregunta, si es un test antigénico, sí. Ahora, si es un test serológico para se saber evalúa, si una persona... se evalúa el test rápido y que se haga en las farmacias. Se evalúa un test rápido hecho en las farmacias. Sí. Antigénico. Sí, pues ya te digo, si fuera antigénico, sí. Si fuera el test serológico, pero no es el antigénico. La pregunta mía es, con respecto a un criterio de ingreso a un salón o en qué contexto. Con el criterio de que sirva como un pasaporte o un carnet de salud para ingresar a una fiesta. Para que te habiliten en un casamiento, un evento, cualquier cosa que lleve a una aglomeración de personas. Pero por eso, como testigo de infección pasada, como testigo de que estás inmunizado y que por ende puedes entrar, es el mismo criterio que manejamos, por ejemplo, si estás vacunado para poder entrar a un país. Claro, sería algo así, sí, que no tengas el virus. Que no es que no lo tuviste, es que no lo tenés en ese momento. En ese momento, porque por eso te hacen dos. Es el rápido, es el testeo rápido. Te hacen dos, uno que es el de antígenos y el otro que te permite saber si estás con el COVID. Sí, pero por eso yo hacía la diferencia. Claro, que te permite hacer diagnóstico rápido. El planteo es el test antigénico rápido, a través de hisopado, y como si fuera un test de embarazo, ver si tengo alguna partícula viral o no, y bueno, no la tengo, entonces eso habilitaría a acceder a una fiesta. Eso mismo. El antigénico. Bueno, en ese caso sería, si fuera ese el caso, sí. Bien, ahí está. Está bien, muy bien. En ese caso, sí. Bárbaro. Desde mi perspectiva, obviamente que acá estoy hablando de lo personal. Claro. Por eso hay mucha discusión, por eso yo les hacía la aclaración, porque hay mucha discusión del uso de los test serológicos para otras circunstancias.
Entonces, Doctor. y como se está manejando a su vez el hecho de la vacunación como pasaporte de ingreso, por eso es que otra forma de ver las cosas es, bueno, yo te dejo entrar si tú me acreditas de que has tenido la enfermedad, Claro, bajo el supuesto de que Claro. tenés anticuerpos y que estás inmune. Es otro criterio. Doctor Juan Gil, muchísimas gracias por todas sus explicaciones y su tiempo para el programa. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Que un pasen muy placer. bien.